Reiniciamos o iniciamos ya la primera mesa de trabajo, a lo que hemos venido esta tarde. La mesa la voy a moderar y significa que a veces es la peor faceta que me pueden poner, moderar, porque a veces mi moderación, como habréis visto en la presentación, es media ponencia, pero cuando uno ve el auditorio tan lleno, es como el cura de mi pueblo que aprovecha cada vez que en la misa de 12 hay gente y tarda la misa una hora. De ahí que hoy pues se me haya ido un poquito, se me haya extendido y ustedes lo entenderán. Miren, tenemos un problema con el consentimiento informado los médicos. Mire, tienen un problema las compañías aseguradoras con el no cumplimiento del consentimiento informado de los médicos. Mire, tenemos un problema de condena los médicos por no cumplir el consentimiento informado. Pues esto que parece tan fácil, parece mentira que sea imposible de llevarse a cabo y de cumplir. A veces porque entendemos que lo hemos pedido y no lo hemos reflejado. ¡Ay, cuántas cosas no hemos escrito en nuestra historia clínica! ¿Cuántas cosas no quedaron tecleadas? Que solamente recordamos cuando llega una demanda, cuando llega un problema y el abogado te dijo, pero ¿no lo escribiste? Bueno, es que son tantos y lo hacemos de esta manera ya. No tenemos en ese sentido disculpa. Tenemos en la primera mesa de trabajo dos temas importantes: el consentimiento informado del paciente y su importancia en la actividad diaria, en la actividad clínica, y el consentimiento informado de los menores e incapaces. En la primera, el doctor Mariano Casado, que es profesor en la Facultad de Medicina, que es médico forense, que es el médico que preside la Comisión de Deontología del Colegio de Badajoz y la Comisión del Consejo de Colegios de Médicos de Extremadura, se va a hacer cargo de ella. Didáctico, ameno, entendido, y ya verán cómo encima somos capaces de salir, voy a decir, medio convencidos. En segundo lugar, tenemos al excelentísimo señor don Antonio del Moral. Yo conocí a Antonio del Moral en el Congreso de Derecho Sanitario que anualmente elabora, iba a decir, amasa, ya estará trabajando en él don Ricardo de Lorenzo. Es un foro donde todo el mundo, y digo el mundo por las Américas y las Españas y las Europas, vienen a escuchar de qué se habla. Está formando abogados en derecho sanitario. A veces iba a decir para mal, para ir en contra de nosotros, pero él dice para bien, para poder ayudaros. Don Ricardo de Lorenzo llevó este año a don Antonio del Moral y yo lo escuché y le puedo decir que me encantó. Tanto es así que en el coffee break le dije, la próxima vez que te oiga predicarás en Badajoz. Ha accedido y te vuelvo a dar las gracias. Hablamos de consentimiento informado. Ya lo ha dicho el consejero, que traía su discurso bien elaborado, pero al fin y al cabo, yo que soy más didáctico, casi como el doctor Casado, tendría que decir que las palabras claves es consentir. Pero consentir es aceptar, es tolerar, que me lo hagas. Consentir, consentimiento informado lleva a informar, que me lo digas, pero que me lo digas que te entienda, entender, que te comprenda, comprender. Al fin y al cabo, el consentimiento informado es trasladar tus conocimientos hacia mi entendimiento, que podrá ser más o menos culto, no culto. Y a veces el paciente que no se quiere enterar de lo que tiene y no te deja abrir ciertas puertas para que paulatinamente te vaya preguntando y vaya enterándose. Al fin y al cabo, el consentimiento informado no es otra cosa que despejar dudas. Si decimos que consentir e informar forman parte de nuestra gran labor de médico, rompiendo esa forma de actuar de la medicina paternalista en la que antes hemos refugiado, esa frase que cualquier médico que haya trabajado o esté en el Tajo actualmente habrá oído muchas veces, y te dice, ¿y usted qué haría si fuera su madre? Preguntándote a ti, ¿qué harías con el paciente si fuera tu madre la paciente? Y el médico, si no sabe explicar, informar, trasladar, despejar las dudas,
a notar. Podrá ver, como a veces, la evolución no siempre agradable de la enfermedad puede convertir a las lanzas, a las cañas en lanzas. Esto no significa que hagamos una medicina defensiva, pero sí que sepamos estar dentro de la ley. Ley de autonomía del paciente, que tenía que figurar en los textos de Cano, tan importante o más que la bioestadística, a la que siempre sigo dándole vueltas y me alegro enormemente de haberla olvidado. Eso aquí entre paréntesis. Por cierto, me decía mi hija que se examina el sábado del MIR: papá, tú no le darás importancia, pero de estadística siempre salen 10 o 12 preguntas. Imagínense. Pues esta ley de autonomía del paciente para nosotros tenía que ser no texto de cabecera, pero sí de información. Porque lo que hagamos no es para defendernos, sino para tratar de llegar mejor a nuestro paciente, a nuestro enfermo, que confía en nosotros. Veamos cómo van nuestros SPACs. Tiene la palabra en primer lugar, tolerándole el retraso que llevó, don Mariano Casado Blanco, que va a hablar del consentimiento informado del paciente y su importancia de la información en la actividad clínica. Cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Señoría, con su permiso. Bien, si han visto ustedes el programa que ha confeccionado nuestro querido amigo Juan Calixto, tiene 4 espadas y los 4 espadas, 3 de ellos son juristas y el único que es médico pues soy yo, con lo cual también es algo complicado. Aunque bien, como estoy hablando, como dice nuestro presidente, en la casa de los médicos, pues eso parece que estoy como más protegido, ¿no? Y además los juristas que hay, pues la mayoría de ellos pues son muy conocidos y algunos incluso hasta amigos, ¿no? Yo no voy a hablar del consentimiento, porque yo voy a hablar como médico, y entonces si voy a hablar como médico, que no asistencial, pues ya saben ustedes, como ha dicho el presidente, que los míos poco tienen que consentir, pues entonces, pues la verdad es que por ahí empezamos. Bien, pues entonces yo no voy a hablar del consentimiento, que para eso tendría que venir aquí, pues hablarán posteriormente, y yo lo que voy a hablar es como médico, y el médico ya sabe que el paciente tiene que consentir, pero que no existe un consentimiento, no existe una decisión si previamente no hay una información. Por eso yo me voy a tratar de hablar de la información. Pero previamente sí que les voy a decir que, claro, que el consentimiento quizás sea una de las cuestiones más importantes en el mundo del derecho sanitario y también es una de las cuestiones más importantes en el mundo de la actual medicina. Quizás una de las máximas aportaciones o entiendo que puede haber hecho el derecho a la medicina en las últimas décadas, quizás sea este tema del consentimiento informado. También tenemos que recordar, dándole aquí a esto, tenemos que recordar que un gran porcentaje de reclamaciones por responsabilidad civil pues tienen una relación muy estrecha o muy directa con el tema del consentimiento. Esta mañana nos levantábamos en la prensa con algo que desde el ámbito médico, y yo nada más que he leído los titulares, habrá que analizarlo y el fin de semana que viene próximo en el pleno de la Comisión Central pues lo debatiremos, porque luchamos en otro sentido bastante distinto al que aparece. Pues hoy salía como se ha sentenciado ya el famoso caso del doctor Morín, saben ustedes, de los abortos, ¿no? Y ha sido absuelto, los tribunales lo han absuelto a él y a todos los demás que participaron como médicos abortistas, basado fundamentalmente en el tema del consentimiento. Por lo tanto, en un sentido y en otro, como decía el presidente, el tema del consentimiento es sumamente importante. Bien. Esquemáticamente siguiendo una cuestión académica, pues esquemáticamente el tema del consentimiento lo podemos mirar desde una doble perspectiva. De una doble perspectiva que, como bien les pongo ahí y les ilustro, pues puede ser desde una vertiente médico-legal y desde una vertiente ética y deontológica. Aquí hay muchos alumnos, niños de la facultad y algunos que ya lo han sido, y siempre saben ustedes que siempre defiendo, incluso esta mañana los que se examinaban se lo volví a decir, ¿verdad?, que los temas tanto éticos como los temas legales, en general los profesionales sanitarios y particularmente los médicos, es una cosa secundaria. Yo para eso no estoy, a mí eso no me interesa. Y hoy les explicaba yo a los alumnos de fisioterapia cuando se examinaban cómo
alguien que no va a las clases, claro, desgraciadamente alguno tiene que repetir porque no estudia lo suficiente, no porque yo quiera suspenderle, no estudian lo suficiente y entonces vuelven al año siguiente, pero cada año siguiente se examinan con los apuntes del año anterior y claro, las leyes cambian y entonces no se enteran. Y entonces, pues, claro, las preguntas no son las acordes. Bien, pues entonces quiero decir que el tema de la legislación y el tema de la ética, el tema de lo que tengo que hacer y el tema de lo que cómo tengo que hacerlo, esos son temas fundamentales, porque lo que tú tienes que hacer seguramente que te lo aprenderás muy bien en todas esas asignaturas, patologías quirúrgicas, etcétera, 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 que todos hemos tenido que superar, ¿no? Por lo tanto, es un tema interesante. Bien, digo que la perspectiva esta desde el punto de vista médico-legal y desde el punto de vista de la ética y la deontología simple y llanamente nos pone de manifiesto el cambio que se ha experimentado en el cambio en la relación médico-paciente, que ha ido desde ese ancestral principio de beneficencia, en donde todo, como se decía anteriormente, todo es por y para el paciente, pero sin el paciente, basado en ese paternalismo, en el paternalismo médico, y donde el consentimiento se entendía, donde ese consentimiento se entendía que era tácito, es decir, que por el mero hecho de acudir, a un médico, ya se entendía que había consentido. Y en cuanto al tema de la información, pues también se seguía el ancestral principio hipocrático por el cual el médico no estaba nada más que para aplicar sus conocimientos y hacerlo lo mejor que pudiera, y se entendía que no tenía que informar absolutamente a nadie. Cuando hablamos del tema de estos de los dos principios, el principio de beneficencia y el principio de autonomía, como bien nos indica el profesor Diego Gracia, pues ocurre lo que ocurre en los médicos, que mientras que el principio de beneficencia lo tenemos como una cosa asumida, como una cosa que es consustancial a nuestro quehacer diario, cosa distinta ha ocurrido con el principio de autonomía. El médico y otros profesionales sanitarios en muchos casos no han tomado conciencia, no se han dado cuenta de que el paciente es una persona libre, como veremos luego, y que es una persona autónoma y que tiene capacidad para decidir. Por tanto, esto es importante. Si nos centramos en esa medicina basada, como les decía anteriormente, en esa medicina basada en el tema en el principio de la beneficencia, basada en el paternalismo, donde todo por y para el paciente, de ahí hemos pasado a otro tipo de medicina, que es la medicina basada en la autonomía, una medicina que fue instaurada en nuestra cultura a mediados del siglo XX, siguiendo pues las influencias norteamericanas del principio de aquel siglo, y donde ya en alguna sentencia judicial se hacía mención a algo concreto que aparece en el segundo renglón, y es que el paciente tenía capacidad para decidir si una intervención resultaba aceptable. Por lo tanto, es una de las primeras veces en donde aparece que no solamente el paciente tiene que saber lo que le propone el médico, sino que también tiene capacidad para decidir si eso que se le propone es conveniente o no es conveniente. Esa medicina basada en ese principio de autonomía se caracteriza fundamentalmente por tres cuestiones. La primera es que hay un cambio en la concepción del enfermo. El enfermo, de ese vocablo, porque yo algunas veces pregunto en la facultad, ¿verdad?, ¿qué significa enfermo? ¿De dónde viene ese término enfermo? Tengo 3 enfermos, 5 enfermos, he visto 4 enfermos, he curado 3 enfermos. ¿Qué es lo que has curado? ¿Qué es el enfermo? Es un concepto que hoy, desde el punto de vista ético, legal y médico, no lo tenemos que quitar de la cabeza. El médico no ve enfermos, el médico no atiende enfermos, el médico no cura enfermos o pretende curar enfermos, cura otras cosas. El término de enfermo es un vocablo que procede del latín infirmus, que significaba persona sin capacidad para decidir. Era una persona desvalida desde el punto de vista físico y psíquico, y por lo tanto esa, digamos, incapacidad tenía que ser asumida por alguien, y ese asumimiento de esa capacidad lo era por parte del médico. De esa manera cambiamos sustancialmente desde el punto de vista ético y legal el término de enfermo, y pasamos a denominar a esa persona que está carente de salud, pasamos a denominarla paciente. Y ese individuo que es un paciente, ese individuo es una persona libre, que tiene capacidad para decidir, no es un infirmus, no es un enfermo, tiene capacidad para decidir. Y por lo tanto, como tiene capacidad para decidir, tiene capacidad para decidir acerca de lo que más le interesa, incluso el daño que quiere soportar en una determinada enfermedad o en un determinado tipo de tratamiento.
o incluso la calidad de vida que quiere seguir con arreglo a ese tipo de patología. De esa manera pasamos a la tercera característica, que es que el paciente se convierte en el protagonista del proceso asistencial. El paciente es el protagonista, no lo es el médico, cambia sustancialmente. Y esto hay que aprendérselo y metérselo bien en la cabecita, porque así luego se evitan muchos problemas que vienen consecuentemente a ello. Como pertenezco al área de conocimiento de medicina legal, pues vamos a hablar un poquito de leyes, y solamente vamos a hacer referencia a 3 leyes. La primera es la regulación del consentimiento informado. El consentimiento informado aparece, y si nos vamos a la época constitucional, porque si no sería muy largo el tema, si nos vamos a la época constitucional, en la Constitución aparecen una serie de derechos fundamentales. Derechos que tenemos todos los ciudadanos: el derecho a la personalidad, el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad física y psíquica. Está prohibido los tratos degradantes y vejatorios. Eso se reconoce en nuestra Constitución española, tan criticada, vilipendiada, machacada, comentada, etcétera, etcétera. Pongan todos los calificativos que quieran. Bien, pues dando cumplimiento a esos artículos aparece esta ley, que algunos, supongo que los que están aquí no, algunos se han quedado anclados ahí, todavía no han superado. Esto es una ley muy importante, y aquí hay muchos gestores y saben la importancia que tiene. Es una ley que regula determinadas cuestiones de los medicamentos, cuestiones de medicamentos, los derechos y deberes de los pacientes, y una cosa tan importante que él establece la estructura del Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Pero salvo eso, todo lo demás no existe ya en esa ley. Pues bien, en esta Ley General de Sanidad aparece una cuestión importante, y es que el paciente se convierte en usuario. A mí ese término no me gusta, ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos enfermo, paciente y usuario, ya han salido los 3. Yo me quedo con el segundo, que es que parece que es el término ético y legal mucho más acorde con lo que estamos hablando. Y sí se establece en esa ley que la información es el eje fundamental del consentimiento, como bien se establecía en el artículo 10.5 de dicha ley. Posteriormente, en el año 1997, aparece ese que conocen ustedes como Convenio de Oviedo, que no se llama Convenio de Oviedo, nada más que porque se firmó en Oviedo en el año 97, aunque España no lo ratificó hasta 3 años después, en el año 2000, y que es un nombre tan rimbombante como, que lo tengo que leer porque no me acuerdo bien, es Convenio para la protección de los derechos humanos y dignidad del ser humano con respecto a la aplicación de la biología y de la medicina. Ahí se dejaba caer algunas cuestiones que fueron las que posteriormente el legislativo tuvo que cogerlas para promulgar esta ley, que es la famosa Ley 41/2002, que, como veían en la primera diapositiva, y alguien ha hecho un comentario que aparecía 10 años, es que ahora se conmemora su aniversario. El 14 de noviembre del año 2002 fue cuando se aprobó, y a finales de mayo del año 2003 es cuando entró en vigor. Por lo tanto, estamos en tiempo y en hora de celebrar su cumpleaños. Bien, en esa ley básica de autonomía y de derechos y deberes en materia de información y documentación clínica, es donde fundamentalmente se sustancia, se regula, se establece, se legisla todo lo relacionado tanto con el consentimiento como con la información. Y esta ley y todo el sistema legislativo español permite que las distintas comunidades autónomas regulen estas materias de la autonomía y del derecho a la información y la documentación dentro de su ámbito territorial. Y como nosotros no íbamos a ser menos, pues en el año 2005 apareció la Ley 3/2005 de 8 de julio de autonomía del paciente y de información y documentación clínica, que es del ámbito territorial, que, teniendo como base la ley general, la ley del 2002, pues establece determinadas peculiaridades que algunos de ustedes conocerán sobradamente. ¿Y qué decir de la ética y de la ontología? Claro, ya hemos dicho el qué hay que hacer, ¿verdad? O el por qué hay que hacer eso, porque las leyes lo establecen, que básicamente son estas. Podríamos decir más leyes. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias del 2003 también habla de la información y del consentimiento informado, pero bueno, para no alargar el tema. ¿Y qué decir de cómo hacer este tema del consentimiento y de la información? Nada más que nos lo puede dar la ética y la deontología. Este librito lo tienen ustedes todos. Bueno, todos no, el 80% de los que están aquí sentados, porque bien tuvo a bien el presidente pues imprimirlo y mandárselo a cada colegiado. Lo que pasa es que, como yo digo algunas veces, algunos lo mandan directamente a los orgánicos
No los mandan ni siquiera al contenedor azul, los manda al contenedor verde. Y luego es que yo no sé que eso existe. Pues bien, yo afortunadamente desde el año 2007 pertenezco a la Comisión Central de Deontología y tuvimos a bien, y les aseguro que con mucho esfuerzo, sacar en julio del 2011 este Código de Deontología, donde hablamos específicamente del consentimiento y de la información, y que decimos no que estás obligado a hacerlo, sino cómo tienes que hacerlo, que es lo que dice la ética y lo que dice la deontología. Repásenlo de vez en cuando, el Código de Deontología, porque es bastante ilustrativo al tema. Bien, pues siguiendo esto, yo el tema del consentimiento terminaría con 2 reglas de oro. Una destinada fundamentalmente a los médicos, en donde le vamos a decir que recuerden que no se puede actuar, que el paciente tiene que consentir, tiene que decidir, porque es una persona libre, autónoma. Esa es la primera cuestión. Y la segunda regla es la que va destinada al médico, que el médico está obligado a informar. Y aquí es donde me voy a centrar un poquito más. Y cuando hablamos de querer informar, no puede haber, cuando quiero hablar de informar, tenemos que hablar, como dice el Código de Deontología, que se lo he puesto ahí en cuadrado, que dice que la información al paciente no es un acto burocrático, sino que es un acto clínico. Entendemos los médicos que la información es un acto clínico, para que los juristas sepan que los médicos sabemos que eso es un acto clínico exactamente igual que otro cualquiera, y que por lo tanto se tiene que asumirse y adecuarse a lo que establece la ley Sartis ad hoc, en ese caso concreto. Y cuando hablamos de un acto clínico, todos los actos están regulados por una serie de normas, ¿verdad? Unas normas legales, que ya lo hemos dicho, unas normas de tipo deontológica, que es el Código de Deontología, y por unas normas de tipo profesional, que son las que tenemos que ejercer todos los profesionales sanitarios y los médicos en particular, que son básicamente 3, que es con conocimiento, es decir, con pericia, con diligencia y con prudencia. Eso algunas veces los médicos no se acuerdan, pero sí cuando le ponemos cambiamos el término al otro lado, entonces sí que se acuerdan de ello y rápidamente tienen que ir al Mercadona, Carrefour, Prica o cual similar a comprarse los dodotis, porque entonces estamos hablando de impericias, de imprudencia y de negligencias, y entonces eso sí que lo saben, por incumplimiento de las normas profesionales. Bien, pues en este tema también hay que recordar una segunda cuestión, y es que la información no es una información general, sino que la información tiene que adecuarse al paciente. Hay aquí alumnos que siempre cuando estamos allí en clase, ¿verdad?, y que hay una mula allí al lado en el descampado aquel, digo, el que cuida la mula, claro, y si yo le digo al que cuida la mula, Manolo, ¿tiene usted una coledocolitis? Y dice, arreburro, ¿qué me está diciendo este tío? Lo mismo ocurre si me voy al notario, con todo lo notario que es, o a algún señor magistrado del Tribunal Supremo, que ya no hay más para arriba, y le decimos que tiene una coledocolitis, que a no ser que tenga algún pariente o algún vecino que sabe lo que es, pues no se entera de nada. Por lo tanto, ahora si a usted le decimos a este señor o a Manolo de la Mula, le decimos, pues mire, usted tiene una piedrita en tal sitio y es necesario quitársela. Eso se entera todo el mundo. Es bien sencillo. Ello quiere decirse que si yo estoy hablando de los aspectos éticos y deontológicos del médico, cómo me tengo que comportar, cómo tengo que hacer las cosas, cómo tengo que informar, aun sabiendo que lo tengo que hacer, lo tendré que hacer según las características propias y específicas de cada paciente, sabiendo que el paciente incluso tiene la capacidad de rechazar. No me informe usted a mí de nada, usted haga lo que quiera conmigo. Claro, cuando hablamos de información es muy sencillo, y esto como lo hago yo. Pues aquí está el decano y la vicedecana, tenemos pocas horas lectivas en las facultades de medicina acerca de enseñar a los alumnos habilidades de cómo transmitir cuestiones. En las jornadas nacionales del año pasado, aquí, pues una de las mesas que fue bastante concurrida es cómo comunicar las malas noticias, porque los médicos no sabemos comunicar eso. Hay algunos que son muy brutos y otros que son tan sumisos y tan delicados que no dicen nada, uno por exceso y otro por defecto. Bien, pues entonces esto es muy sencillo, creo yo, porque yo a los míos les tengo que explicar poco, ya le digo. Pero sí que hay una tecnología que es muy sencilla, la tecnología es tiempo. ¿Cómo tengo yo que informar al paciente? Con tiempo. Yo no estoy para esto, mire usted, yo tengo una carga asistencial de la leche. Yo no tengo tiempo, tengo por lo menos deme 10 minutos, a ver si acaso se lo puedo explicar. Por lo tanto, el tiempo es importante.
Pero además de eso necesitamos unos instrumentos que son muy sencillos. Los instrumentos es el hablar. También digo yo siempre, y los alumnos lo saben, que nosotros los médicos somos las personas más, perdón por los demás que no sean médicos, somos los más inteligentes del mundo. Somos los más inteligentes porque tratamos con gente sociocultural, económico, político, religioso, ideológico, de cualquier tipo, y nosotros tenemos capacidades para explicarle la colitiasis, lo mismo a otro compañero que explicárselo a Manolo de la Mula, que explicárselo a un señor notario. Tenemos capacidad para adaptarnos, por lo tanto, si hombre, para entrar en la facultad necesitas un 13 y pico, este año ya será un 14. Seguramente que al año siguiente ya tendrán que cambiar las normas y poner un 15 porque los alumnos de medicina eso les queda por corto. Por lo tanto, somos los más inteligentes, por lo menos está demostrado. Bien, por lo tanto, los instrumentos que hay que utilizar son sencillos. Es la palabra, saber hablar, saber comunicarse. Claro que con los exámenes de tipo test, dice, el que quiere examinarse oral se puede examinar oral. Uno o ninguno. Con lo que disfrutamos los profesores cuando alguien viene a examinarse oral, sobre todo si son de otra cepa. Ya no digo más. Bien, me callo. Y en segundo lugar, además hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar al paciente, porque no todos los pacientes tienen los mismos valores. Mire usted, a un paciente la vida le puede tener en el primer nivel y otro lo puede tener en el tercer nivel. Por lo tanto, para saber cuál es el valor que tiene ese paciente, tendré que hablar con él para saber de cuál es. Y sabiendo cuáles son los valores que tiene cada paciente, pues por ahí es por donde podré tirar del tema. Bien. De ahí un poquito más rápido, pero no me voy a enrollar. De esta manera, si nosotros hacemos esta mezcla entre el médico y la información, pues yo he tenido a bien clasificar a los médicos en 4 grupos. Ustedes inclúyanse en el que les apetezca o en el que les dé la gana. Pero seguro que en alguno de ellos ustedes van a estar incluidos. El primero es el médico operante. El médico operante es aquel individuo que tiene, bueno, hay una fotografía que a mí no me gustaba mucho esta película, pero bueno, cuando la veía decía, este tío es gilipollas. Perdón por el término, presidente. Ese individuo que da mucha información, la da muy técnica y no hay Dios que se entere. Y es para demostrar lo que sabe. Ese es alguno. Hay otro que es el médico cobarde. El médico cobarde es aquel que aporta información fundamentalmente orientada para evitar una futura reclamación. Lo justo y necesario. Porque es nuestro deber y salvación. Darte gracias. Claro, los que no van a misa no se saben que eso los domingos se dice, todos los domingos. Bien. En tercer lugar está el médico interesado. El médico interesado es el que pretende transferir al paciente información con fines no siempre confesables. ¡Ay! Tú has entrado. Y por último, pues, digamos que está el médico leal. Se sitúa en la posición del paciente, informa lo necesario, calla lo conveniente, se ajusta a las normas profesionales de prudencia, de diligencia, de conocimiento. Por lo tanto, son los 4 tipos de médicos que yo podría decir. Alguno a lo mejor se puede inventar alguno más, pero la verdad es que yo, que esto que me lo he trabajado un poco, no me ha dado más de sí. De esa manera, viendo ya todo esto y puesto todo en plano, pues vamos a ir viendo el tema de la información tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ético y deontológico. Y es sencillo. Fíjense, desde el punto de vista legal, nada más que hay un capitulín en la Ley de Autonomía del Paciente, que son 3 artículos, artículos 4, 5 y 6, que hablan de la información. Y distingue 2 tipos, 2 cuestiones. Una que es la información asistencial para el paciente, y otra que en el artículo 6, cuando habla de la información epidemiológica. Es decir, que el individuo al que hay que informar es un ciudadano normal que no es un paciente. Y aquí incluiría otra serie de cuestiones, claro, que socialmente y legalmente así se establecen. Hay otras leyes, por ejemplo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pues se informa a los trabajadores de cómo prevenir. En la Ley del Medicamento, todos tenemos un prospecto donde nos informa acerca de. Y aquí incluso yo incluiría la obligación que tienen en algunas ocasiones los gestores de informar a los ciudadanos acerca de los beneficios, perjuicios, efectos secundarios, colaterales, etcétera, etcétera, de una situación como la que estamos, que es el tema de la crisis. Creo que sí, que es una obligación de los gestores informar a los ciudadanos. No son enfermos, pero sí es que es obligación. Mire usted, vamos a poner el céntimo, el euro o los 5 euros por esto, por esto, por esto. Usted va a tener que pagar por esto. Voy a cerrarle tal centro de salud por aquello. Informarse, porque son los destinatarios finales.
Bien, no voy a hablar de la información epidemiológica, que me vengo arriba en el tema y sí que me voy a centrar fundamentalmente en la información asistencial. 4 minutos. 4 minutos. Pues la información asistencial se habla... Uy, qué rápido se ha ido esto. La información asistencial habla de 4 cuestiones, que es la titularidad, los límites, la obligación y la forma. Cuando hablamos de la titularidad, ¿a quién hay que informar? Está claro, la ley te lo dice, al paciente. Te lo habla claramente, aunque también te establece otra circunstancia que dice, ¿y yo tengo que informar al marido, a la mujer o a los hijos? Sí, siempre que el paciente te lo permita. Siempre que el paciente te lo permita. Por lo tanto, eso que dicen muchos los médicos, a mi padre no le diga a usted nada, que él no sepa nada de esto. Estamos infringiendo normas éticas, normas deontológicas y normas legales. El Código de Deontología también lo dice claramente y en el mismo sentido, directamente al paciente o a aquellas personas a las que designe el propio paciente. Establece unos límites. ¿Cuánto tengo que informar? Introduce ese término, un término puramente psiquiátrico forense o psiquiátrico legal, que es el tema de la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es la actitud, dice la RAE, que es la actitud que tiene una persona para poder desarrollar una actividad, ¿verdad? Si nos vamos al campo legal sería, y sobre todo dentro de una capacidad de obrar, pues sería la actitud que tiene una persona para poder ser sujeto de derechos y de obligaciones. Pues la ley también te establece tres limitaciones de esta capacidad, en las cuales no me voy a introducir porque seguramente en la siguiente ponencia se hablará, que distingue entre un paciente incapacitado, un paciente incapaz o un paciente menor. Y aquí sí quería hacer, perdón, presidente, 2 minutos hablando del tema de la capacidad. Cuando hablamos de la capacidad, hay que entender que no hay capaces e incapaces. Esto no es siguiendo, como decía Aristóteles, las cosas no se mueven entre los extremos, sino que la cuestión está en el centro. Pues efectivamente, la capacidad, todos los que estamos aquí no podemos decir que somos capaces o que somos incapaces, porque si ahora decimos que vamos a echar una maratón, pues no sé, salvo yo y algunos más que hay por ahí, que seguramente ustedes son incapaces para correr una maratón. Y no son tontos. Bien, ¿no? Por lo tanto, no es algo absoluto. Y como no es algo absoluto, hay que entender que cualquier paciente es capaz. Hay que partir del hecho de que una persona adulta es una persona capaz. Y por lo tanto, teniendo esa premisa, así es como habrá que dar la información. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es evaluar si ese paciente es capaz para una determinada cuestión, en este caso concreto, para recibir información acerca de su coledocoliquiasis. Y de esa manera se exige es un acto clínico. Hay que hacer una valoración clínica de ese paciente para saber cómo o hasta cuándo hasta dónde hay que informarlo. Así te lo establece la ley de autonomía, los límites, y diferencia si hay una incapacidad de derecho o hay una incapacidad de hecho, y así te establecen los incapacitados civilmente, pues mediante una sentencia judicial que establece quién es el tutor y a quién hay que informar, o bien pacientes que, sin tener esa incapacitación desde el punto de vista judicial, son individuos que de una forma puntual, como puede ser un traumatismo craneoencefálico, un grado de intoxicación, o alguien que está en ese momento anestesiado, pues no tiene capacidad para informar. El Código de Deontología, la voy deprisa, que me ha puesto nervioso, el Código de Deontología pues también te lo establece, ¿verdad? Y aquí sí que fuimos, pues, como decía yo anteriormente en la Comisión Central, que somos 3 médicos legistas y por lo tanto hicimos hincapié en el artículo 13.1 para indicar y hacer esa diferenciación entre incapacitado, capacitado, etcétera, etcétera, y por eso pusimos incapacitados desde el punto de vista legal, que haya una sentencia judicial, cuestión que los médicos también tendrán que saber previamente. Bien. Aquí, en cuanto a los límites, también habla del estado de necesidad. Y aquí en el estado de necesidad me lo voy a saltar, y sí que querría hacer ahí el tema de urgencia. Y siguiendo, les pongo aquí la referencia que nuestra querida y compañera, la profesora María Castellano, catedrática de Medicina Legal de la Universidad de Granada y compañera de la Comisión Central, en el último número de Ciencia Forense, ha hecho un comentario acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional, esta sentencia de la Sala Segunda del Constitucional, la 37/2011, donde desde el punto de vista jurídico se ha hecho una valoración de lo que es una urgencia, de lo que es una urgencia relativa,
Por eso le he puesto esta referencia, porque lo tienen ustedes en la red y les aconsejo que se la lean, porque ese término de un estado de necesidad parece que desde el punto de vista clínico todos los podríamos entender, pero no es tan fácil y tan sencillo de comprender el tema. Bien, la obligación, ¿quién tiene que informar? Lo dice la ley claramente, el médico responsable. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que es eso? También te dice la ley qué es el médico responsable, aquel que sigue, que coordina la información y la asistencia del proceso asistencial. Aunque como también aquí hay otros profesionales sanitarios, no se van a escapar de rositas, también están informados, también están obligados a informar con arreglo al caso concreto en el que tengan que intervenir. El Código de Deontología también lo establece. Y las formas, ya lo decía antes, la forma es hablando, de forma verbal. La información será de forma verbal. El consentimiento es lo que luego variará si será verbal o será por escrito en las circunstancias que se establecen, ¿no? Y será suficiente y necesaria. Voy ya rápido ya. Bien, haciendo mención a estas cuestiones, al objeto de lo que se le va a hacer, los riesgos, los beneficios, las alternativas, y hacerlo de una forma comprensible, con veracidad, con ponderación y prudencia. Eso es lo que dice el Código de Deontología, que son nada más que el comportamiento que tiene que tener el médico en relación con estos temas. Y ya para terminar, quería yo decir esto que decía yo y salió en la prensa hace unos años, la importancia de la palabra, que hablar y hacerlo bien forma parte de la calidad asistencial que se merece un paciente. Muchas gracias. Muy bien, querido doctor Casado, querido amigo, colaborador, y me alegro no ser uno de tus pacientes. Muy bien, no te iba a enterar. Miren, han salido otros verbos, se incorpora con nosotros también un amigo, el presidente de los enfermeros del Colegio de Enfermería de Badajoz. Gracias, Carlos, por acompañarnos también. Ha salido una palabra, miedo. Miedo a informar. Me van a permitir que antes de dar la entrada, la licencia del moderador, a don Antonio, les lea lo que en nuestro manual de ética y deontología, en el desarrollo de este manual de ética y deontología, de este código de deontología médica, que cualquiera de ustedes, los colegiados lo tiene, cualquiera de ustedes interesados, lo tiene a disposición de esta casa, sean estudiantes o no. Formar, aunque ustedes no se colegien aquí, harán profesión donde sea. Y la Casa de los Médicos tiene que ayudar a sus médicos y a sus futuros médicos. Pueden pasar a recogerlo, simplemente teniendo su dirección, su nombre, para que tengamos así el conocimiento que lo entregamos a alumnos de medicina. En este desarrollo, fíjese lo que venimos a decir. Se lo leo. Miedo, ¿no? Con el Código de Deontología Médica, los médicos aceptan ante la sociedad el desafío, el deber de ser veraces, de confesar sus errores, de pedir perdón por ellos, de poner empeño firme en evitar que vuelvan a producirse. Es una novedad que va a contracorriente, porque hasta ahora lo usual era ocultar el error para evitar complicaciones judiciales o no empañar el propio prestigio. Ahora los médicos han de desoír los consejos de sus abogados, que les instan al silencio, la restricción mental, la mentira a medias, la negación del error cometido. Es costoso cambiar esta actitud, por lo que se requiere una enseñanza tenaz, una pedagogía positiva, dirigida a médicos y pacientes acerca de la dignidad moral de pedir perdón y de perdonar, y de reconocer el error y de enmendarlo. Errar es humano, pero confesar el error es todavía más humano y puede llegar a ser hermoso. Del pequeño manual viene a decir cuando las cosas salen mal, cómo responder a los eventos adversos, una declaración consensuada de los hospitales de Harvard en el 2006, viene a decir, se transcribe simplemente una pequeña lección. Dice el médico a su paciente: permítame decirle lo que le ha pasado, lo que nos ha pasado. Le hemos administrado un medicamento equivocado. Le hemos dado carboplatino, un fármaco para quimioterapia de cáncer, en lugar de pamidronato,
que era lo que usted tenía que haber recibido para su enfermedad. Quiero explicarle lo que este error puede significar para su salud. Pero antes quiero pedirle perdón. Como comprenderá, estoy dolido, dice el médico. ¿Cómo estará el otro? Esto no tenía que haber sucedido, aunque no sé por qué ha pasado. Pero vamos entre todos a averiguarlo y hacer lo posible para que no vuelva a suceder. Se lo explicaremos en cuanto se aclaren las circunstancias. Repito, siento mucho lo que ha pasado. ¿Qué le puede suceder a usted? Sigue el médico. La dosis de carboplatino que recibió es solo una fracción de la dosis ordinaria, por lo que es improbable que se produzca o que tenga unas consecuencias adversas. Sin embargo, queremos seguir de cerca su evolución en los próximos días, estar a su disposición y seguir pidiéndole perdón. Esto es toda una lección de ética, de profesión y de humildad. Y esto, así dicho, seguro puede llegar a evitar, con ese conocimiento, con ese consentimiento de que acepto tu error, muchos de los litigios que llevan a los médicos a enfrentarse ante decisiones por no haber explicado con esa ocultación. Hay gente, pacientes en esta sala, alguno de ellos, que posiblemente sepa de lo que estoy hablando y lo estará entendiendo. Al fin y al cabo, estamos diciendo a los médicos de perder miedo, de ser éticos, elegantes y valientes. El doctor Casado decía, el médico leal. Hecha esta reflexión, y habiéndonos quedado un poco serenos, pasamos a escuchar al excelentísimo señor don Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de Madrid. Yo estoy muy orgulloso de que Antonio esté con nosotros y de que pueda dictarnos una magnífica conferencia acerca del consentimiento informado de los menores e incapaces, porque, como reconocemos, y decía también el doctor Casado, aunque los familiares reciban información, opinen y ayuden al paciente a tomar decisiones, el que firma el consentimiento informado es el paciente. Tiene usted al toro en suerte y 30 minutos para disfrutar escuchándolo. Sí, sí, muchísimas gracias. Siempre cometo el error que ante médicos se debe hablar con PowerPoint. Y mi hermana, que es médico, me lo tiene dicho, pero yo he sido fiscal muchos años y los fiscales hasta hace muy poquito incluso hacíamos los dictámenes, lo elaboraban mis compañeros por escrito. Que un fiscal de mi época utilice PowerPoint es algo insospechado. Lo siento, yo hasta hace poquito pensaba que el PowerPoint era un tanteo de tenis y tal. Ya he descubierto que no, pero todavía no he llegado a tener el PowerPoint. Esta disculpa, seguida de un agradecimiento a Pedro Hidalgo por permitirme estar aquí con ustedes, por permitirme estar en Badajoz. Yo inmediatamente, lo mío fue un consentimiento libre pero no informado. Nada más salir de la charla me asaltó y con ese entusiasmo que es capaz de transmitir Pedro Hidalgo, me arrancó un sí inmediato, por supuesto, por supuesto que a Badajoz cuando quieras. No me dijo el tema, tú eliges el tema. Luego ya me concretó, consentimiento informado, pero yo no había, consentimiento informado, consentimiento de menores incapaces. Bien, me puse a estudiar el tema que alguna vez he tratado. Yo se lo agradezco mucho estar aquí. Se me hace difícil hablar después de esa entretenidísima y brillante lección del doctor Casado, pero voy a intentar decir algunas cosas que puedan ser útiles. Ante estas cosas, cuando siempre he tenido que dar alguna charla sobre temas sanitarios, sé que entre los médicos y los juristas son unas relaciones difíciles, cordiales, pero difíciles. Yo lo vivo personalmente porque tengo una hermana que es médico, que es neonatóloga en Estados Unidos. Todavía en ella puede más el sentimiento fraternal que ese cordial odio hacia todo lo que es jurídico, y todavía
pues mantenemos esos lazos fraternales. Yo siempre le llamo cuando tengo alguna para que me cuente. Antes le pedía que me mandase información, pero una vez que le llamé para hablar de ensayos clínicos, me bloqueó el ordenador de cosas y ya sencillamente le pido la información por escrito. Y hace 2 años tuve que dar una charla parecida sobre consentimiento de menores, aunque era en un tema médico, en materia médica, y la llamé y me dijo: no te voy a decir nada, te voy a hablar como madre. Y me contó lo siguiente, porque lo tenía muy reciente, lo había pasado 2 meses antes. Dice: mira, he ido con tu sobrino Alejandro, mi sobrino mayor, fui hace unos días, hace 1 mes o 2 meses al médico, porque tenía un típico acné juvenil, una tontería, enfermedad, dermatólogo, no llegaba más tarde, dimos muchas vueltas con el coche y ya me angustiaba porque no podíamos aparcar, un parque estaba vacío, y le dije: Alejandro, baja, ve subiendo tú, y yo voy a intentar aparcar. Subió, por fin consiguió aparcar, llegó a toda velocidad y se encontró, pues eran ya 20 minutos tarde, llegaba ella y se encontró con mi sobrino, que decía: no, que... pero me han preguntado si estaba, he dicho que no, que lo veías enseguida, que tenía muchos pacientes, y que no, que sin ti, pero no te han podido pasar para decirte, no, que sin ti no podían, y manda ahora para dentro de 2 semanas. Fue resignada, y a las 2 semanas volvió, el tiempo, cuando llamaron a Calari, y entonces la médico, cuando pasaba, dijo: ¿usted dónde va?, le dijo a mi hermana. No, soy su madre. No, usted no puede pasar. No, ¿cómo? No, su hijo tiene 18 años, sí, los cumplió la semana pasada. No, pues no tiene que pasar. Bueno, él puede autorizarlo. A ver, saca usted un momento, que voy a preguntarle. Y entonces le preguntó, le hizo firmar la autorización a mi sobrino para que pasase su madre a mi sobrino, que 2 semanas antes no lo habían dejado pasar porque no iba a poder menor de 18 años. Esto es precisamente cierto, y posiblemente quizás eso es lo que esa cosa tan absurda para el que ha pasado esas 2 semanas, seguramente es lo que les gustase después matizar esto a los médicos. Qué clarito, ves el DNI y sabes lo que tienes que hacer. ¿Ha cumplido 18 años? Pues aquí no, o no los ha cumplido, y aquí no se hace nada sin el consentimiento y la información de los padres. Eso, no sé cuáles son, no es lo que sucede. Lo que hay es mucha más inseguridad. A lo mejor eso es tremendamente seguro, tremendamente mal, y uno dice: de esta forma no tendríamos ningún problema, con unas normas claras, definidas, estrictas, con una especie de vademecum o de recetario o prontuario. Todo esto que uno, ¿qué hay que hacer? Aquí hay que pedirle esto por escrito y tiene que firmar 5 casillas, no complicaciones. Me parece que eso está en las antípodas de lo que tiene que ser un buen profesional. Es decir, los médicos nos piden a los juristas seguridad jurídica. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me puede pasar? Y no podemos darla. Y es bueno, me parece, que no podamos darla, o que no podamos dar. Yo a veces no hay nada peor que en una boda a la que uno ha sido invitado y cae en una mesa de gente desconocida. Hay 2 cosas que son terribles. Una, decir que uno es abogado o es jurista, ¿no?, porque a los 10 minutos me están preguntando por el arrendamiento o por no sé cuánto, o decir que es médico. Eso también es terrible, ¿no?, porque inmediatamente también a los 10 minutos alguien que ha cogido un poquito de confianza, pues es que mi hijo y le están haciendo esto, y esto que piensa, esto que está en buenas manos, tengamos la velada en paz.
Pues eso que los médicos sienten, por lo menos es lo que me transmite mi hermana muchas veces, bueno, me ha pasado esto y tal, ¿cuánto tiempo voy a estar? Y el médico dice, hombre, a los cálculos, pues me han dicho esto, eso es así. Pues sí, no, porque no son ciencias exactas. Lo mismo pasa con el derecho. Esa afán o ansiedad, es decir, pero ¿dónde? No es posible, hay muchos grises. El derecho está hecho mucho de grises, y en esta materia de los menores, del consentimiento informado, del consentimiento por sustitución de menores y de incapaces, hay muchos grises. Y bueno, pues esto trae complicaciones. Sí, me parece que es un problema o es un tema de responsabilidad profesional, no estar pensando en las complicaciones, sino en hacer bien el trabajo. En eso creo que también compartimos médicos y juristas. Si alguien se plantea, no, yo quiero ser, pero no tener problemas, no tener complicaciones, pues quizás es mejor que busques otro tipo de profesión, un fiscal o un juez que dice, no quiero tener problemas, pero que tiene que decidir sobre prisiones y libertades. Mira, el implicarte, y un médico está, pues, el implicarse en eso significa que uno puede tener complicaciones, pero ya digo, no se trata de pensar en eso, sino pensar en que eso da a esas profesiones un hondo sentido y dan una honda satisfacción. Sería esto como introducción general, porque el tema es complejo, está lleno, no se puede hacer unas recetas o una prontuario, sino que hay que entrar con eso, con los matices. Hay un viejo chiste me viene a la cabeza que dice, es que tú lo matizas todo, le dice uno a otro en torno del reproche, lo matizas todo. Le contesta, hombre, todo, pues ese sería un buen jurista, ese tiene vocación de abogado, porque efectivamente hay que matizarlo todo tiene su en vez y su revés. Y los problemas de consentimiento por representación son altos. Si en el consentimiento informado, y así nos lo exponía brillantemente la ponencia, lo que hay detrás es el respeto por la autonomía de la persona, por la autonomía del paciente, así se llama la ley. En la vertiente del consentimiento por representación estamos en las antípodas, es como la expresión máxima de heteronomía, una persona que no es capaz de decidir y está decidiendo otra sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su salud. Eso cuando uno, si se pone a pensarlo, es tremendo. Hay una película de Hitchcock, una película que se llama Colapso, una buena película en la que una persona tiene un accidente y parece que está muerto y ya se disponen a tal, él está oyendo lo que están diciendo de, bueno, pues llévalo, no sé cuánto, mueve un dedo, ¿sabes? Que esté intentando moverlo y surge en ese momento una lágrima y ya, con toda la tensión que crea Hitchcock, ¿no? Y en ese momento ya se dan cuenta, pues ese estar sintiendo que están decidiendo sobre ti, pero sobre tu vida, ¿no? Sobre eso, es eso, la máxima expresión de heteronomía. Por eso cuando los civilistas se acercan al consentimiento en materia sanitaria por representación, dicen, aunque lo llamemos así, esto no es un tema de representación, de estoy actuando en nombre de, sino es más bien algo que tiene que ver con unas facultades tuitivas. Estoy velando, cuidando por esa persona. Cuando se otorga, y ya diciendo, aterrizo un poquito, esto por otra parte es lógico, porque cuando hay zonas claras, nadie pensaría que un niño de 4 años o de 2 años que le están poniendo la vacuna, por muy vehemente que sea su rotunda oposición a eso, nadie duda de que los padres deciden poner la vacuna y se le pone la vacuna. Los grises empiezan, y en eso todos lo estamos
De acuerdo, ahora, ¿cuándo empieza la capacidad? Cuando hay materias en las que el legislador dice, bueno, pues hay que llegar a ese convencionalismo. 18 años. Antes no conduces, con 18 años conduces y punto. Pero no, moto. Con esto ya hay terrenos, sin embargo, mucho más grises. Esto los padres sabéis mucho, ¿no? ¿Cuándo puedes comenzar a llegar? A partir de las 6 de la mañana, por la noche. Eso es otro terreno completamente. Suele ser cuando dice que llega el vecino. En materia de sanidad, porque ese convencionalismo no es acorde con la naturaleza humana, en materia sanitaria se introduce lo que ya está en otros terrenos del Código Civil. El artículo 162 del Código Civil dice, en materia de derechos de la personalidad, los actos relativos a la personalidad podrán hacerlos en virtud de sus condiciones de madurez el hijo por sí mismo, sin necesidad de estar suplida su incapacidad presunta por los padres. Y efectivamente, por mucho que tengamos, los menores de 18 años hacen contratos, hacen van al autobús, compran, hay ese convencionalismo, y en materia de consentimiento sanitario tiene una regulación especial. Dice el artículo 9.3 de la ley, redactado alambicadamente, quizás porque tampoco sea fácil. El consentimiento por representación es el consentimiento de que hemos hablado antes, que necesita cuando se otorga por representación. Dice, en primer lugar, cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable de la asistencia. Cuando no sea capaz de tomar decisiones. ¿Y en quién confía la ley? En el médico. En el médico. Uno podría decir, bueno, no, es parte de la profesión, o su estado físico o psíquico no le permite hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. En segundo lugar, cuando el paciente esté incapacitado legalmente, es de lo que se hablaba antes cuando existe una sentencia judicial incapacitando. Esto tendría que matizarse. Habría que, ahora la incapacidad admite una cierta graduación y por tanto habría que pensar en que esté incapacitado legalmente en el momento en que esa declaración de incapacidad afecte directamente a ese acto sanitario concreto. Y en esto, de hecho, la última reforma de este artículo, por toda esa transposición de normativa internacional relacionada con la discapacidad, se ha añadido un párrafo diciendo si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes, incluida la información en formatos adecuados, siguiendo reglas marcadas por el proyecto de diseño, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad para favorecer que pueda prestar por sí su consentimiento. Invita a decir, acércate a esa discapacidad concreta, que no es, aunque esté con esa declaración de incapacidad, para obtener un consentimiento libre. A veces será posible, a veces no está en condiciones de prestar su consentimiento. Estamos en el último punto, ahora me dedicaré a diseccionarlo. Cuando el paciente menor de edad, estamos en los menores, no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. Todo lleno de matices. A uno le gustaría, bueno, pues hasta 16 años puede consentir con resfriado, hasta 17, eso es. Pero no es bueno, es mejor esta cierta inseguridad, cuando no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, de esa intervención concreta. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con 16 años, ahora la literatura es tremendamente farragosa, no cabe prestar el consentimiento por representación.
Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. Acá dice que está hecho, para que no se entienda, todo es no obstante, sin embargo, excepto, pero no, está hecho con mala intención, está hecho para que se intente entender. ¿Qué dice este precepto tan al aplicado? Pero parte de una presunción. El menor el mayor, de 16 años es maduro, se presume que es maduro y que por tanto es él el que tiene que tener la sartén por el mango. Él es el que manda sobre su habilidad, que tiene que prestar el consentimiento. Excepción, bueno, cuando el menor esté incapacitado. Pero el principio general es quizás excesivamente generoso, me parece que hay serían matices, ya ha habido matices, es que la mayor edad, digamos, sanitaria se alcanza con los 16 años. Y con menos, madurez. Cuando el menor sea maduro, tiene capacidad para consentir por sí mismo, cuando no sea maduro, no tiene capacidad para consentir por sí mismo. Un grado de capacidad al que luego me refiero. Ahora, con más de 16 años, el consentimiento tiene que ser suyo. Luego matizaré esto. ¿Qué significa esa capaz intelectual y emocionalmente? Cuando, por lo que decía antes, capaces, para hoy contar un cuento, pues ser maduro a muy poca edad. Capacidad para ser médico, para ese nivel de inteligencia, algunos no vamos a alcanzar la madurez nunca en la vida. Madurez, esto, pues, aquí había como 3 criterios que ha manejado la doctrina y las legislaciones. Uno, un criterio de, digamos, razonabilidad, de estandarización. El menor que nos pide algo razonable es maduro. El que nos pide cosas irrazonables no es maduro. Eso está descartado porque supondría, está combatido porque se supondría negar la autonomía. Entendido por cosas razonables, pues, hombre, pues si un menor dice que no quiere someterse a una operación contra el cáncer, porque dice que no quiere ya sufrir más, pues si médicamente eso está indicado, diríamos bien, es una decisión. Si no, parece que no sería una decisión madura. Si un menor que es testigo de Jehová dice que no quiere someterse a una operación sanguínea, como eso no está médicamente indicado, decimos que no es maduro. Ese criterio no es el que sigue nuestra ley, no. El menor maduro, si es maduro, tiene capacidad para tomar decisiones, como un adulto, decisiones que nos pueden parecer no razonables, que pueden no ser compartidas por la mayoría, pero que obedecen a su particular cosmovisión, o a sus códigos morales, o a su idiosincrasia. Un segundo criterio sería el fijo, el que es más cómodo, 18 años, ponemos 16, ponemos 17, ponemos 18. El legislador ha optado, como la mayoría de las legislaciones, por el criterio funcional. Hay que medir la madurez en concreto y en relación al acto, a la intervención específica. No es lo mismo el consentimiento para que sea tratado un resfriado que el consentimiento para otras operaciones de mayor envergadura o con riesgo vital. No es lo mismo negarse a someterse a una transfusión sanguínea cuando hay peligro para la vida, pues que solicitar pues una pequeña intervención dermatológica en una clínica. Pero hay la responsabilidad para decir cuándo existe esa madurez funcional, que es un concepto que viene de una sentencia conocida, una decisión en Gran Bretaña, el caso Gillick, la Gillick Competence, me parece, bueno, aunque mi inglés es absolutamente nulo. Yo soy como Lola Flores. A Lola Flores una vez se me quedó grabado, una vez le preguntaban a Lola Flores, bueno, que había grabado una película con unos ingleses y tal, y le preguntaban, bueno, pero yo la vi por televisión y se me quedó hace muchísimos años. Bueno, ¿cómo se ha entendido ahí en inglés? ¿Usted habla inglés, Lola?
Dice, ¿yo inglés? No, ni Dios que lo permita. Dice, pues en mi caso es lo mismo. O sea, mi inglés es igual. Entonces, Gillick, que era una chica inglesa, una madre inglesa con 10 hijos. La historia, yo lo había leído hace tiempo, luego he visto, desde el punto de vista jurídico, el caso, había leído hace mucho tiempo una historia escrita por ella, se llama Relato de una madre. Ella mantiene una pelea contra unos servicios médicos, una lucha legal larga contra unos servicios médicos que habían informado en un ámbito escolar a su hija, una de sus hijas, con 16 años, con menos de 16 años, de métodos anticonceptivos. Ella se opone a eso y llega hasta la Cámara de los Lores, que dicta un fallo contrario a sus pretensiones, diciendo, asumiendo este criterio, luego hasta ese punto de que se maneja en la literatura anglosajona sobre todo, se habla de capacidad Gillick, la capacidad, el estándar que estableció Gillick, que dice que el hecho de no tener 18 años no significa que no haya capacidad para determinados hechos, habrá que medirla funcionalmente, y una persona dice de 16 años, pues puede tener, no sé si tiene 16 años o menos de 16 años, puede tener, según los casos, capacidad para consentir en lo que son tratamientos anticonceptivos y en formación de ese tipo, sin necesidad de contar con sus padres. Ese es el criterio de funcionalidad, que sí, plantea complicaciones, sí, porque obliga al médico a manejar cierto sentido común, a tal. No existe un madurómetro, cosa en que uno le diga al chaval, mete aquí los dedos y diga, madurez, no, es y midiendo según el nivel, según la evolución y según la intervención concreta que se va a asumir. La ley continúa diciendo, después retomaré otro, la práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción asistida se rige por estableciendo carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación. Ahí está, sobre ensayos clínicos está el Real Decreto 233/2004, que en cambio hay para menores de edad, todos hace falta no solamente el consentimiento del representante legal, sino también una extraña fórmula que viene de antiguo, que hay que ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Una fórmula extraña, y yo sé que a los fiscales nos ha atormentado, decir, bueno, ¿y qué hago con estos papeles que nos llegan con una terminología absolutamente ahí, bien, no me voy a meter en ese terreno, pero eso está ahí y parece que es como una garantía para que el fiscal, en caso de que no sea estrictamente en interés del menor, pueda acudir al juez civil a impedir o a pedir más esclarecimientos sobre ese ensayo clínico que le puede plantear dudas. Tanto, aunque la ley ha dicho a partir de 16 años, más o menos el criterio es ¿cuándo se tiene capacidad? Cuando se es madura. ¿Y quién va a lograr eso? El médico, in actu. No hace falta ni hacer unos test complicados, sino manejarse con criterios de racionalidad. Idea general, ¿cómo se completa? Pues la ley dice que a partir de los 16 años se presume legalmente la madurez. A partir de 16 años, para esos temas, se es maduro. Y, por otra parte, se dice, desde los 12 años hay que consultar, hay que oír al menor, aunque no sea maduro, pero hay que oírlo. De lo cual parece deducirse que se presume, aunque no está dicho expresamente, que por debajo de 12 años falta, el legislador tiende a pensar que falta esa madurez. Tiene 5 minutos. A continuación del precepto, y con esto voy a... Sin embargo, en caso de actuación del grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. Esto complica mucho las cosas. Bueno, si el menor es maduro, tiene más de 16 años, dice, en esos casos, cuando sea actuación de grave riesgo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión. Pero bueno, pero si quien decide es el menor, ¿qué significa esto de que se informa a los padres
y de que su criterio sea tenido en cuenta para la toma de la decisión, porque no hemos quedado en que decidía el menor. Eso es a lo que lleva la literalidad del precepto. Eso es lo que ha provocado, y voy a cortar por esta línea, lo que ha provocado cierta confusión en materia de negativa de menores a tratamientos médicos por motivos religiosos. Es el caso clásico, aunque no único, de los testigos de Jehová. Si tiene más de 16 años, o si es un menor maduro, hay que respetar en todo caso esa voluntad. De la ley parecería deducirse que si tiene más de 16 años, sí. Hace muy poquito hay una circular de la Fiscalía General del Estado, la circular 1/2012, que disecciona esta materia con mucho detalle. Tiene que interés. La primera que dice es, mire, en la legislación que se aparta de la ley de autonomía del paciente, existen muchos casos en que al menor de 18 años, aunque tenga más de 16 años, se le prohíben determinados actos de este tipo, determinadas intervenciones. Se le prohíbe consentir con los ensayos clínicos sin auxilio, sin el complemento de su representación legal. Se le prohíbe la donación de órganos. Se le prohíbe incluso hacer voluntades anticipadas, unas instrucciones anticipadas. Su consentimiento no tiene nada que ver para la eutanasia atenuada, el tipo de eutanasia atenuada, o para la esterilización. Todo eso está habido. Luego, hay casos en la legislación que se exceptúan a esto. Y quiere ver en este inciso final, sin embargo, en caso de actuación del grave riesgo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de decisión. Quiere ver ahí también una excepción. Cuando hay una decisión grave de riesgo para la vida, se pone entre paréntesis ese principio general y, por tanto, recuperamos el valor de los 18 años. Por tanto, el menor maduro, cuando la decisión que ha tomado tiene un riesgo para la vida y terapéuticamente no es comprensible desde el punto de vista médico, sanitario, objetivo, se dice, no nos vale su consentimiento. Explico esto en los 2 minutos que te quedan. Necesito 2 y medio, estoy pensando, sí. Explico esto. En principio, la voluntad del menor tiene que ser respetada cuando es un menor maduro. Cuando pone en peligro su propia vida, se dice, no, en esos casos, aunque obedezca a criterios de razonabilidad, a criterios de códigos morales propios, de convencimientos personales, de idiosincrasia, en esos casos el Estado no puede consentir porque tiene que preservar por encima de todo el valor de la vida. Esto ha dado lugar a una sentencia que es muy conocida, la sentencia del 18 de julio de 2002. El caso es muy sencillo, es un niño de 13 años que se cae con la bicicleta, muchísimas gracias, se cae con la bicicleta y se descubre con motivo de la herida una patología que iba a desembocar, si no tenía un tratamiento urgente, en el fallecimiento. Acuden a un hospital, los padres son testigos de Jehová, el niño tiene asumida esa creencia, los padres se niegan a que se haga el café de Sárregue, intentan hacerla al niño con una autorización judicial, pero el niño se opone y deciden. Los padres acuden a otros hospitales y en todo se vuelve a su pueblo y ya hay un momento en que se desencadena la enfermedad, un vecino avisa al juez, se personan con el médico forense en el lugar y ya se lo llevan al hospital, pero ya es demasiado tarde y el hijo fallece. Eso fue una sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Huesca. El Tribunal Supremo luego condenó por homicidio a los padres, con un homicidio con muchas atenuantes, y en la sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de julio del 2002, creo que la respuesta es acertada. El Tribunal Constitucional dice no se puede condenar a los padres. A los padres no se les puede obligar a intentar convencer al hijo contra sus convicciones. A los padres se les puede exigir
que no se opongan a lo que el Estado haga. Pero los padres en ningún momento mostraron oposición. Dijeron, no, si el juez lo ha dicho, hagan con él lo que quieran. La sentencia dice, el menor de 13 años tiene derecho a la libertad religiosa, y por lo tanto tiene derecho a manifestar sus creencias y a oponerse al tratamiento. Pero dice, pero el Estado, hasta los 18 años, ahí tiene que poner en marcha sus mecanismos. La circular esa 1/2012 distingue varios supuestos. Menor maduro, tenga 16 años o tenga menos de 16 años, que se opone al tratamiento que es necesario para mantener su vida, y los padres, sin embargo, quieren el tratamiento. Dice, se puede intervenir contra la voluntad del menor, aunque me parece que lo lógico es, aunque es más cauto, dice, más prudente, si hay tiempo y tal, acudir a un juzgado, al juzgado de guardia o al Ministerio Fiscal, para que por la vía del 158 haga un acto de jurisdicción voluntaria autorizando la intervención. Menor no maduro, cuyos padres se oponen a la transfusión, hay que acudir al fiscal o al juzgado para que autorice, para que suplan ese consentimiento. Y en otro caso, el menor maduro que quiere la intervención en contra de la voluntad de sus padres, por la aplicación de los principios que hemos visto antes, habría que aceptar, habría que proceder a esa intervención. Quedan muchas cosas, pero las guardamos. Decía Voltaire que la clave para ser aburrido está en decirlo todo. Yo no voy a darle la razón, y creo que he demostrado que también se puede ser aburrido sin necesidad de decirlo todo. Muchísimas gracias por la atención. Muy bien, queridos amigos, sabía que no nos íbamos a esta primera mesa. Viene la segunda, que luego moderará el fiscal don Juan Calixto Galán Cáceres. Tremenda, ahí ya estamos con las reclamaciones, riesgos de reclamaciones con don Ricardo Lorenzo, y don José Guerrero Zabrana, magistrado, nos dirá, ya tiene usted la reclamación puesta. No obstante, voy a dar cinco palabras. Y me maravilla porque ha tocado, don Antonio ha tocado un tema fundamental. Ha tocado el tema que llevamos, y ya les invito, el día 14 de febrero, aparte de felicitar los enamoramientos y el asunto, pues el 14 de febrero celebramos aquí una sesión tremendamente importante para los médicos, con ejercicio clínico y sobre todo en situaciones, iba a decir, de conflicto, solicitado por los médicos que trabajan a diario, y principalmente el cirujano, el médico que vamos a llamar el médico ante situaciones de conflicto, y va especialmente dedicado a ese ejemplo que ha puesto, principalmente transfusiones, no transfusiones, y tocamos la religión en los testigos de Jehová. Vamos a tener a especialistas, vamos a tener a magistrados que nos acompañan hoy también, y vamos a tener al médico que ¿qué hago? Tendrán representante también del médico de los testigos de Jehová, que se llama doctor Bárcenas. El apellido está de moda, pero vamos, se llama así. Y ha tocado el tema pero habla de algo tremendo, habla de la nota de corte, decía don Mariano, acerca de lo listo que son, pero luego nos dice, el magistrado nos dice, y además lo del menor maduro lo hace el médico de momento, en el acto, sobre la marcha, te dice sí, no. Lo hemos estado haciendo los médicos a diario cuando nos soltaron aquel capote de la píldora del día después, mal llamada así, nosotros llamamos píldora anticonceptiva de emergencia, pero estábamos sujetos a decir, en un momento determina sí o no, si el menor o la menor es madura. Pero bueno, voy a dar 5 palabras, pasamos a tomar un café, que nos anime y nos saludemos los que nos quedan por saludar, y pasamos a la segunda mesa. 5 palabras por una intervención. Muy bien. Micrófono en sala, por favor. Empiezo. 1, 2, 3. Cierro el turno. Pues don Jaime Velázquez, abogado, letrado de Cáceres. Médico de hospital, que es también.
No, yo no soy de médico del hospital. Perdón. Los míos no van al hospital, los míos ya pasaron por el hospital. ¿Qué tiene que ver con la condición odontológica? Espera, no. Dime. Mira, en determinados hospitales existe una especie de consentimiento informado, no organizado y de carácter general, por intervención, por ejemplo, en la rodilla, expreso vulgarmente. Y lo firma, el paciente lo firma. Y después, cuando se le llama para operarle, se le informa verbalmente de qué tipo de operación dentro de la rodilla, de elevación, qué parte de la rodilla, y presta su consentimiento formal. Digo, formal, no, verbal. Y yo pregunto, ese segundo consentimiento, que es el auténtico, el válido, puede estar cubierto en orden a la responsabilidad civil por el primer consentimiento normalizado para cualquier tipo de intervención y que ha firmado el paciente? Bueno, en primer lugar, la ley de autonomía y la extremeña, por supuesto, te dice que el consentimiento en los casos de intervenciones quirúrgicas siempre tiene que ser por escrito. Eso es la primera cuestión que dice la ley. En segundo lugar, en el caso de que la información y el consentimiento fuese de forma verbal, debería quedar en algún documento plasmado que esa información y ese consentimiento se ha llevado a cabo, que sería en la historia clínica. Si no queda plasmado en esa historia clínica, entiendo que ese consentimiento poca validez podría tener. Porque además, desde el primer consentimiento que ha firmado el paciente, tendrá que tener, primeramente tendrá que tener un periodo de reflexión para saber qué es lo que le van a hacer una vez que le hayan informado. Por tanto, entiendo que es un poco, yo no sé si ilegal, pero por lo menos irregular sí que lo es. Sí, claro, había un consentimiento informado, firmado por el paciente, pero como digo, no. Sí, y al paciente previamente, como yo decía, al paciente que ha decidido intervenirse de la rodilla, previamente se le había hecho informado acerca de lo que se le iba a hacer, de los riesgos, beneficios, tal, o eso simplemente era una cuestión burocrática, impresa, firme usted aquí, porque si no, no se le hace. Por lo tanto, entiendo que si no ha sido informado y comprendido por parte del paciente lo allí contenido, esa cantidad de palabrotas que se ponen en esos consentimientos, me imagino que no ha consentido absolutamente para nada. Yo, en mi opinión. Muy bien. Al final vemos que decíamos que era no solamente consentir, pero era además informar de una forma, al fondo de la sala del doctor Fernando Lavado, de una manera no solamente comprensible para cualquiera de todos nosotros, sino que fuera absolutamente inteligible al paciente cualquiera que fuera su formación. Don Fernando. Querido presidente, muchas gracias, y cada día me gusta más esta Casa de los Médicos, cada día. Tenía dos preguntas, una para el doctor Mariano Casado. Don Mariano, ¿consentimiento informado para todas las especialidades médicas? ¿Consentimiento informado para todos los actos médicos? Y otra para... Yo no puedo dejar escapar a un ponente de este calibre, y aunque no tenga nada que ver con la charla. Desde el punto de vista de la pericia judicial, uno se encuentra con que te llegan casos en los que chocan muchas leyes. Hay un baremo para una cosa, otro nuevo para otra, hay una discapacidad, hay una incapacidad permanente absoluta concedida hace 20 años por una patología que hoy tiene solución. ¿Qué haces? ¿Hay alguna prioridad? ¿Se aplica una ley? ¿Hay órdenes en esa aplicación de la ley? Yo como perito me tengo que acoger a las leyes antes que otras. ¿Cómo intento resolver eso? Pues, Mariano, por favor. Consentimiento para todo. La ley te dice que cualquier proceso asistencial requiere un consentimiento. Por lo tanto, la ley es sí. El médico cobarde diría que se asume todo. Por tanto, no solamente el médico cobarde, sino legalmente todo tiene que haber una previa información. Le voy a prescribir a usted esta medicación, que puede ser que tenga estos efectos secundarios. Tenga usted en cuenta ese riesgo que puede tomar. Por lo tanto, usted la quiere tomar, tómela. Usted decide. Por lo tanto, entiendo que sí, que esa información y ese consentimiento es para todo acto médico, porque lo dice así. Ética, legalmente, es así. Muy bien. Don Antonio. Sí, un momento. ¿Cuántos minutos tengo para contestar? ¿Cuántos?
La pregunta es muy ambiciosa, o sea, que es, a ver si consigo contestarla. Hay una vieja mito, ya absolutamente desprestigiado, que se llamó el fetichismo de la ley, que pensaba que las leyes son cosas cerradas, que contemplan todos los casos, que lo que no está contemplado es qué se puede hacer y que cada caso tiene una solución. Eso es algo propio de épocas pasadas y ya superado. Eso no significa la inseguridad absoluta. La jurisprudencia es una ciencia, tiene su aplicación, tiene sus reglas. Hay casos más sencillos en los que se puede decir que la solución es una, es que el ordenador no ha pagado durante, pues mire, esa solución, no hay más que la solución. Y hay casos más difíciles en los que hay que jugar no solo con textos legales, sino con normas, y efectivamente en donde se puede decir pues que hay varias soluciones, que todas son argumentales, hay que ver cuál es la argumentación mejor, cuál es la argumentación más fuerte. A eso nos dedicamos los juristas, a intentar buscar la solución justa con ese instrumento, con esa herramienta de las leyes, que no son perfectas, no son absolutamente perfectas, pero que sí que aportan y muchas veces sí que arrojan una luz total. Yo creo que entre la absoluta inseguridad, entre eso que se dice cuando dos juristas parecen estar de acuerdo, lo más probable es que haya habido un malentendido. Eso es exagerado, pero algo de verdad hay en eso y bien, pues hay casos en que es muy sencillo, porque dice bien, hay dos normas contradictorias, bueno, pero la ley especial prima sobre la general, la ley posterior igual a la anterior, la ley especial posterior o la ley especial anterior, hay normas que te permiten saber pues cuál es la regla, la ley que aplicar, pero luego se funciona con palabras, las palabras son interpretables, a veces no es fácil decir, y sí, eso pues da unos márgenes para la interpretación que hay que reducir a términos razonables, pero que no son completamente eludibles. Eso para el no jurista le parece una cosa incomprensible, le parece que son, pero para el jurista sabe que es inevitable y que es el trabajo nuestro de cada día. Muy bien, pues gracias por ceñirte en 15 minutos a la respuesta. Tienes la palabra tú. Y terminamos con el doctor Botello, la última pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo relaciona el consentimiento informado con el derecho a una segunda opinión, con el cicaterismo que hay con los distintos servicios de salud? Muy bien. Te la dirijo a todos en general, a todos en particular. No, yo no voy, sí, no, la mía es la primera opinión y yo estoy pidiendo la segunda opinión, que es la del doctor Casado, ¿no? Acerca de ello, no sé si te he entendido, ¿no, Paco? A ver. Cuando una persona en un tema grave, no es un tema de una patología leve, quiere una segunda opinión. ¿Qué pasa? Hay hospitales con mayor texto terapéutico, no se le deriva por el tema del gasto entre servicios de salud. Y entonces yo creo que ese es un derecho también que tiene el paciente, de cuando le está informando, que el médico le diga pues su patología en tal hospital de referencia a nivel nacional, que para eso existe. Y yo creo que dentro de ese del consentimiento informado debería de ir también el derecho a una segunda opinión. No solamente segunda opinión, yo no sé si eso se podemos llamar segunda opinión, pero sí que en el tema del consentimiento tienen que ir las alternativas al tratamiento. Van incluidas las alternativas al tratamiento. Si esas alternativas incluyen que cabe esa posibilidad, habrá que informarlo sobre eso. Pero chocas con el tema presupuestario, ¿eh? Sí, pero ese es un tema que yo aquí como médico legista y como tal, se me escapa. Yo no quiero meterme, porque ya he dicho ahí que cuando hablo de la información epidemiológica me vengo arriba y no es hoy el tema, ¿no? Entonces, las alternativas, hay que explicarle las alternativas del tratamiento y esas si incluyen una segunda opinión, pues ya luego es otro campo de batalla, ¿no? Doctor Botello. Yo le quería preguntar al señor magistrado, porque no me ha quedado nada claro lo de la madurez legal de los menores. Por ejemplo, si una chica de 13 o 14 años puede abortar legalmente sin pedir consentimiento a los padres, ¿qué ocurre si esa niña, por ejemplo, tiene un embarazo extrauterino y hay que operarla? ¿Le tendríamos que presuponer ya esa madurez legal y no consentiríamos en los padres? O... No. Sí, yo la primera premisa, no la comparto, me parece que con la legislación, no creo que una chica con 14 años que quiera abortar, no creo que tenga
así a bote pronto, eso es de caso concreto, pero a bote pronto parece que hay una presunción de que no tiene madurez legal, vamos, que no tiene madurez, no legal, porque eso no es eso, o sea, así a bote pronto me sale, habrá que ver en el caso concreto. A lo mejor he sido demasiado, la madurez, efectivamente, si he sido confuso, me alegro, o sea, porque yo soy capaz de ser bastante confuso por sí, pero si en esto la idea que ha quedado es de que confuso es todo, aquí no hay quien se aclare, esto es todo un lío y tal, no sé cuánto, se ha quedado esa idea, pues entonces se ha quedado una idea bastante exacta de cómo están las cosas. Porque efectivamente hay que jugar, sí, pero eso es parte, hay que jugar con unos conceptos que dice, sí, efectivamente, ¿qué es la madurez? ¿Cuándo tiene capacidad? Pero mira, a mí, me parece, una chica con 14 años que llega pasado con 13 desde luego y con menos de 13 es que hay un delito, o sea, y con 14 años, pues mire, posiblemente puede haber indicios porque puede haber un prevalimiento, tal, vamos, llega a mí me da la sensación de que no tiene madurez. Por tanto, eso tengo que hablarlo con los padres, ¿no? Y cuando son cosas de riesgo o que tienen más trascendencia, tengo que comunicarlo a los padres. Ahora, unas reglas de decir esto se puede, esto, no existen. Eso es lo que yo creo que hay una inseguridad, o sea, que la ley confía en el médico y es parte de la grandeza de esa profesión también, ¿no? Sí, pero entonces estoy con nuestro presidente, que si es un tema tan confuso y que incluso los juristas no se ponen de acuerdo, que el médico en 5 minutos que ve al paciente tenga que evaluar la madurez de una persona, creo que es bastante... Bien, pero yo lo prefiero así y me fío del médico siempre cuando tenga... Sí. Yo lo prefiero, sí. Yo querría decir una cosa. Sí. Es el Tribunal Supremo, A ver, no, voy a decir yo y confía en nosotros, gracias. Yo respecto a eso que tú has dicho, Paco, terminamos. Voy a ser como eso. Si recuerdan una de las diapositivas que yo he puesto ahí, yo decía que la capacidad no es una cuestión absoluta y que en el caso de un adulto, entendido como una persona de 16 años, como se nos decía anteriormente, que es una persona madura desde el punto de vista sanitario, tiene capacidad para ser informado y consentir, y esa persona es madura y por lo tanto tiene capacidad para esa consentir, y hay que presumir que cualquier persona con 16 años para arriba es una persona madura, y lo que habrá que demostrar es que no tiene esa madurez. Cuestión distinta ocurre en los menores, en los cuales hay que partir de que no tienen madurez, y por lo tanto lo que habrá que determinar clínicamente, en revista o como que sea, es si tiene capacidad para una determinada cuestión concreta. No es lo mismo, como hablábamos antes, para una cuestión clínica, que puedes decir que sí, como decía el magistrado, para un acné o para una prueba dermatológica, que para ser intervenido de una intervención quirúrgica importante. Yo sí quería preguntar una cuestión. Yo no, una cuestión sencilla, no, es decir, yo cuando me preguntan mi opinión los médicos, van por ahí a dar un curso o alguna cosa, ¿qué hago yo con esto? Porque eso que el papel dice que es tan sencillo, a los 12 años será escuchado, a los 14 no sé qué, eso a la hora de la verdad es complicado y hay que entenderlo. Yo siempre le digo a los médicos, que no sé si lo haré bien, mal o regular, y les digo, vosotros preguntarle la edad. Si tiene 16 años y el niño quiere que sí, tira para adelante. Si el niño dice, si tiene menos de 16 años, los padres tendrán que ser informados, independientemente de él. Y dejaros de rollo de eso, que hablemos así, dejaros de rollo de eso de que será escuchado, de que si tiene 14, de que si tiene no sé cuánto, qué tal. Desde el punto de vista práctico, 16 años lo que marca el límite. 16 años para arriba, ese paciente, ese individuo es una persona madura y por lo tanto si dice sí es que sí, si dice que no es que no. Y por debajo de 16 años, si es una cosa relativamente compleja, los padres tendrán que ser informados. Eso es desde el punto de vista práctico. Sí, pero al final eso es un... Muy bien. Y luego, como ustedes saben, te los encuentras con 30, con 40 o incluso con 56 y no acabamos de estar maduros. Vamos perdiendo la Levantamos la mesa con vuestro agradecimiento. ¿Hay alguien con mucho entusiasmo? Perdón, es que no lo había visto, era... ¿Y si los dos progenitores tienen distinta opinión sobre el consentimiento? Pues habrá que ir al un juez. Habrá que ir al juzgado, ¿no? Sí. Para que un juzgado, sí.
Muchas gracias, tomamos un café y nos sentamos en 10 minutos.